Buenos días, profe. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a tener el parcial, o sea, de hoy, en una semana. Puso De... a grabar entonces solo para decir eso. Sí, Sí, profe, eso desayuno con noticia parcial. parcial. ¿Cuál parcial? Sí. Profe, el parcial es oral, ¿cierto? O sí, oral y yo le mandé la foto. Bueno, puede ser oral o escrito. Todo escrito, profe. Sí, profe, escrito. Sí, ahí me mostró. ¿Y qué temas entran en el parcial, profe? Desde el 1 de enero. Uy, profe. Uy, no. Sí. No, por eso nos va a meter el dedo, pana. ¿Y qué más? Va a tirar duro, ¿no? Tirar No, duro, ¿no, profe? no, 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 Yo no no. lo creía así, José. Ah, ¿Va? Yo no creía al profesor así maldadoso. Sí, yo tampoco. Yo no les conté, yo les conté que ya tengo una especialización en pedagogía, Anthony. Sí, nos dijo, pero No, no podría ser más flexible, profe. yo les conté, ¿cierto? ¿Te acordás? Sí. Y entonces yo le pregunté al profesor que era un doctor, o sea, tenía como un par de doctorados, Cuchito. Yo le dije, maestro, ¿cómo hago para que mis estudiantes aprendan? Entonces me dijo, ¿usted ya leyó todos los libros de pedagogía? Y yo, sí, señor. ¿Cómo le parecieron? Yo le dije, unos ladrillos pesadísimos y aparte de todo, muy complejo de entender y bueno, eso fue una cosa muy fregada. Y entonces me dijo, le voy a dar un consejo. Y yo, ¿cuál maestro? Era un cuchito que sabía mucho. Entonces, ¿cuál maestro? Y me dijo, vea, cuando usted hace el parcial, rájelos en el primer parcial. Yo le dije, ¿sí? Me dijo, sí, 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 sí. Si puede, rájelos en el segundo. Y si puede, rájelos en el examen final y verá que todos aprenden. Esa cara de Patricia Miranda. Patricia con la boca abierta. Eso me dijo, sí. Pero la ventaja, pues, es que ustedes ya llevan varias notas, ¿no? Hmm. Profe, pues, ¿Viste, Anthony, que te hace reír? No, profe. Bueno, arrancamos entonces el día de hoy con un tema nuevo. Bueno, les doy la bienvenida pues a todos, Andrés, Anderson, Andrea que apagó la cámara otra vez, Anthony, bueno, ya la volvió a prender. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. El tema de abrir la cámara es una cosa muy interesante porque el estudiante es como si estuviera pues en clase presencial porque, porque estamos enchufados todos, o sea, está enchufado el profe con ustedes ahí pilas y ustedes también están enchufados y tienen como la cosa psicológica de que el profe los está viendo a pesar de que el profe no los ve porque yo estoy es acá pues concentrado en lo mío. Pero eso tiene su connotación psicológica chévere porque lo hace a uno como estudiante estar más, como más pilas, ¿no? Descarga sin más. Documentos, qué rato. Bueno, a ver, Patricia, cuéntanos algo. Tu hijita, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? Bien, profe, benditos amigos, bien. Uy, cargada de trabajos, en la casa, en el trabajo, en el estudio, no cosa tan horrible. Pero bien, profe, ahí dándole, de poquito, pero dándole. Sí, eso es una cosa muy chévere. Eso, profe. Uno Y tener, no, y interesantes las conferencias, y ese link que nos mandó el sábado, sí. bien, muy interesantes las conferencias. ¿Para qué? Sí, viejo que hay otras dos, pero, uy, pero lo que ¿Cuál? pasa es que es muy, muy duro.
No, pues el ¿Cuándo? bloque es muy extenso. ¿Cuándo hay? Sí, el bloque es muy extenso, pero pues como está dividido en fracciones, son muy interesantes, por lo menos la primera y la última que fue dada por un bombero, que fue la primera fue de alturas. Yo me acordaba de Anthony, que a Anthony le gusta mucho lo de alturas. La última también, pues, cuando se originan fuegos. Otro señor también, un señor que tiene no sé cuántos maestrías, o yo no sé qué tantas cosas que tiene el señor. Hablaba mucho acerca de todos esos, se me da el nombre, esas cuerdas, no, esos cables que son entorchados, que son un poco de alambres de acero. Llegaba y decía que si de casualidad habían 2 o 3 de esos alambres inmediatamente, de esos cordones así, tenía que inmediatamente llegar y cambiarlos, porque eso era peligrosísimo, que eso pues no tenía bueno, buenísimo, buenísimo. Por cierto, profe, yo llegué y yo lo quería comentar, yo tengo el audio por si les interesa, el audio, y pues si yo ¿cómo es que se llama? Pues en las presentaciones yo iba tomando pantallazos, pues si les interesa, yo Sí se me di los puedo cuenta. mandar ¿Ah? Sí me di cuenta. Entonces, pues si les interesa, yo se los puedo mandar porque en serio las conferencias muy buenas, dan muchos tips. Eso, profe. Sí, sí, sí. Fue bien interesante. Y yo te pregunto una cosa. Señor. Espérate, que hay un muchacho que se llama Lozano. De apellido Lozano, que está recién operado el hombre. Y yo aquí le digo, Ay, mandame la incapacidad, pero me acaba de mandar la foto con las muletas. qué recadito. Ah, pero ya no necesito, necesito la incapacidad. Un abrazo, un abrazo y tiras. Sí, mándame el audio que es chévere. Bueno. Listo, profe, yo hoy le mando el Pues audio aquí, mándalo al grupo. Bueno, y les mando el audio y las diapositivas, pues, es así en un Word, ahí está todo, ¿y para qué? Claro que por ahí tengo por ahí sale el audio está ahí porque estaba también escuchando la catequesis de mi hija, entonces por ahí las primeras están como medio enredaditas. No, no te preocupes. A ver, entonces, y vamos, sí, señor, aquí, entonces este tema. Ustedes recuerdan que por acá, en la 2400, veníamos que, mire, ventilación, temperaturas, ventilación, estamos en iluminación. El día de hoy empezamos el tema de iluminación. Bueno, entonces no se van a olvidar que con Anthony nos reunimos, hacemos el parcial, ¿sí o qué? Anthony. Sí, profe, no hay problema. Ujú. Listo. Entonces, vamos a arrancar con el tema de iluminación. El tema de iluminación es bien interesante. Vamos entonces a buscar por acá la página para que arranquemos y vamos a poner un título acá que se llama Iluminación Industrial. ¿Qué vamos a preguntar, Anthony? ¿Qué vamos a preguntar en qué? ¿En el parcial? Sí, Todo lo que hemos visto, profe. pero De todas formas, había dicho que nos aprendiéramos los riesgos, que eso sí o sí lo preguntaba. así tienes que acordarme de las cositas así. Ujú. ¿Y entonces qué, José? ¿Todo bien o qué? ¿Juicioso? Bien, profe, Profe, juicioso.
te conté que hablé con Chepe y yo le dije, vos como que tenés un hijo por allá en sexto. Le dije, ¿qué? Noveno. Y me dijo, no, fregué, es bonito de verdad. Así me dijo. Me decía, ¿te parecen? Sí, Ay, él como que siempre lo joden por mí. claro. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo amaneciste? ¿Qué pasó que no me saludó? ¿Cómo es que llama, Isabela? Quítale el micrófono. Tengo el micrófono silenciado, profe. Sofi, Sofi, que venga, Sofi. saluda al profe. Venga, Vení, saludame, Sofi. ya viene, profe. Hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, mamá? Bien. ¿Ya te cepillaste los dientes? No, me acabo de levantar. Bueno, anda, cepíllate y nos avisas. Vaya, mi. Bueno, chao. Ay, no. Ay, Entonces, vamos a arrancar con el tema de iluminación. Hemos aprendido una cantidad de cosas interesantes que nos van a servir muchísimo para la vida laboral. Dentro de esas cosas que tenemos nosotros, hola Mafe, ¿cómo vas? Hola Xiomara, hola Yurani Yamile, ¿cómo vas? ¿Juiciosa? Bien, profe, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo va esa Claro, carrera profe. de administración de empresas? Bien, profe, ya para finalizar semestre esta semana. Chévere, chévere. En estos días me haces una llamada perdida y hablamos un ratico y yo te cuento cosas de administración de empresas. Ah, listo, profe. Cuando yo trabajaba en mi primer o segundo trabajo, cuando yo empecé a ser profesor en la Fundación Universitaria de Popayán, yo empecé a hacer una maestría en administración con la Universidad de Monterrey. Ahí estuvimos como un par de años estudiando. Entonces tengo algunas cositas y conocimientos sobre el tema. ¿Tú ya viste métodos y tiempos? Sí, profe, con la profesora Luciana. Ajá, si quieres métete a mi canal, que hay cosas súper interesantes relacionadas con el tema administrativo, con cosas de producción relacionadas con la administración. Es bien interesante, te cuento. Bueno, Ah, listo, profe. bueno, entonces yo les decía que hemos aprendido una cantidad de cosas súper interesantes. Y hoy arrancamos con un tema muy especial que se llama iluminación. Iluminación industrial. Arrancamos entonces con este artículo que es el artículo 79, donde nos dice que el empleador tiene la obligación de tener un lugar muy bien iluminado, donde no haya riesgos ni peligros y que no se produzcan accidentes debido a una mala iluminación. Ese artículo 79 inicia entonces con la siguiente descripción. Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria. Y arrancamos entonces con este tema, con ese primer párrafo, que lo vamos a resaltar con un color rojo, una linecita roja, que nos dice que cada uno de los, de las, que cada uno de las actividades económicas debe tener unos niveles de iluminación, pero no lo dice textualmente, sino que lo dice entre comillas. Dice lo siguiente y lo vuelvo a leer. Dice lo siguiente. Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria. Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, un taller de relojería, porque necesitaría más iluminación que una fábrica de muebles, por ejemplo. Y cuando hacemos referencia a la clase de labor, entonces nosotros nos remitimos a un documento que nace en el año 2010 que se llama Reglamento Técnico de Iluminación.
Vámonos entonces a buscar ese reglamento técnico de iluminación que lo tenemos efectivamente por aquí. Se llama Retilab. Retilab hace referencia al reglamento técnico de iluminación. Clara Patricia, ¿me acuerdas ahora de mandarlo? Listo, profe. Reglamento técnico de iluminación. Aquí lo tenemos. Retilab. Retirado. Ujú. Voy a copiar ese pedacito Reglamento. donde nos hace efectivamente una, vamos a llamar por acá una linecita para que diga que esto es lo que tiene que ver con eso, reglamento técnico de iluminación, y hace referencia directamente al tema donde nos referencia a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria. Y vamos a ver qué nos dice ese reglamento técnico de iluminación Sería menos 2018. 2010. Ay, perdón, 2010. Ajá, y nos habla en la página 77 de unas cosas muy interesantes. Mira que aquí ya vamos en la 72 y nos vamos y llegamos a la 77. Página 77 nos dice que efectivamente aquí nos habla de los diseños y cálculos de iluminación interior. Bueno, la iluminación interior y nos habla de la cantidad de cosas interesantes para que el que quiera aprender un poco más, ahí tiene ese reglamento técnico de iluminación. Y nos habla entonces de diferentes cosas que podemos nosotros apreciar en esa diapositiva, como por ejemplo tipo de recinto y actividad. Entonces a mí se me hace que podríamos de pronto recortar estos pedacitos y nos los llevamos acá a una página nueva para que de esta manera lo tengamos presente en el momento en que lo vayamos a necesitar. Tenemos una gran cantidad de actividades económicas dentro de esta clasificación y quisiera yo que nos lleváramos algunos para hacer ejercicios, ¿cierto? Con base en eso. Y ustedes por acá pueden apreciar, ustedes acá pueden apreciar que tenemos unas columnas y esas columnas nos hablan, ve, voy a hacer una cosa chévere. Esas columnas nos hablan efectivamente de unos, niveles de iluminancia. Perfecto. Voy a bajar esto y voy a pegar. Entonces, efectivamente, voy a pegar en esta hoja. Todo esto ya habíamos quedado por acá en la industria del cuero, que todavía no la hemos copiado. Vamos acá donde dice industria del cuero y lo recortamos hasta acá. Claro, entonces tenemos ahí unas casillas y esas casillas efectivamente nos dicen que tenemos unos niveles de iluminación medio, nivel mínimo y nivel máximo. Significa eso entonces que nos encontramos con un rango muy amplio para poder encontrar esos niveles de iluminación. Y ese rango muy amplio nos va a servir a nosotros para hacer diferentes ejercicios y aprender cómo es que se hace el tema de la iluminación. El tema de iluminación le sirve a todo el mundo. El tema de iluminación le va a servir efectivamente a los ingenieros agroindustriales, porque en sus empresas van a tener ese tema de iluminación, le va a servir a los ingenieros ambientales que tenemos en el, aquí en el chat, y le va a ser, aquí en el grupo, le va a servir también a los forestales que tenemos también aquí en el grupo, y a todo el mundo, porque vamos a aprender cómo se hace y cómo se diseña el tema de la iluminación. Trabajo en hierro y acero. Profe, ¿me repite la fecha? ¿Retilab 2010? Sí, 2010. Gracias.
Y por acá termina esto. Aquí lo tenemos. RETILAB significa Reglamento Técnico de Iluminación. Los tenemos ya casi todos. Vamos a ver el botonito que tenemos aquí y listo. Oficinas, tiene de todo ahí. Y nos traemos. Esto se desordenó todo, pero vamos a ver cómo lo arreglamos. Ah, aquí vamos a ordenar entonces. Es que salen 2 hojas, profe. Sí, eso sale una cantidad de más ahí. Sí, es una página, 2 páginas, porque es una prácticamente completa que la estoy viendo. Sí. Listo. Bueno, ahí lo tenemos. Pues ahí tenemos una cantidad pues, de actividades económicas. Perfecto, listo. Ahí tenemos esas actividades económicas donde nosotros podemos averiguar cuáles son los niveles de iluminación que requerimos. Ok, bueno, tenemos ya. De pronto no le haya salido más fácil mandarnos el documento Sí, no, yo se lo voy a mandar en documento. y usted estaría mirando el documento y nosotros cada vez que usted dijera algo también miraríamos el documento porque Ujú, sí, no, eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer entonces, pero ya lo tenemos. Fíjate entonces que aquí tenemos ese reglamento de iluminación. Entonces, Clara Patricia me acuerda de hacer ahorita lo que nos dice Anthony, que es enviar Listo, profe. ese documento y también la presentación de ventilación. Listo, profe. Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, que lo primero que nos dice nuestra norma es eso, que todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice, según la modalidad de la industria. Y para la modalidad de la industria tenemos reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Interesante, ¿no? Ustedes se acuerdan, yo les voy a dejar una tarea. Y es la siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos una tarea larga con la 1607 que había que buscar, ay, ¿cómo era?
10 actividades económicas y a cada una de las actividades económicas ponerle un sueldo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lisbeth, te acuerdas? ¿Lisbeth Yurani? ¿Ponerles un sueldo? No, ¿ponerles un qué? Ponerles un sueldo y encontrar el tipo de... Bueno, No, 1607, ¿no? nosotros Sí, profe. llegamos, pero no era sueldo, sino, ¿cómo era que se llama? El riesgo que tenía. Sí, pero ese riesgo no está... Ese, pero era el primer taller que hicimos. Sí, pero Digamos Y que entonces, usted nos para poder nos hacer Profe, puso de la que le pusiéramos del un aire. sueldo, sí. sí, sí, tocaba ponerle el salario, sí, a la actividad económica. Sí, Sí, sí. sí, sí, ya me acordé, profe, sí. sí. Entonces, vamos a buscar sobre esos, ¿cuántas actividades económicas fue que buscamos? ¿25 o 10? No me acuerdo. 10. No, eran 5 actividades económicas de cada uno de, Ah, eh, sí, señor. o sea, De 5, profe, eran, cada, de 5, eran 25. no eran más. ¿Cuántas eran, Andy? 125. Sí, eran 125, pero por lo que, 125. sí, pero eran 25 5 por actividades cada económicas. riesgo. Eran 25, ¿cierto? 5 por cada riesgo, profe. 5 por cada riesgo, claro. Entonces, muchachos, quiero que hagamos una tareita para que se ganen un 5 y es la siguiente. Aquí tenemos, aquí tenemos los niveles de luminancia. Niveles de luminancia, esta LX significa luxes, que es el nivel de iluminación, los luxes. Y aquí tenemos medio, mínimo y máximo. ¿Lo ven? El puntico rojo del tablero tenemos medio, mínimo y máximo. Entonces, vamos a hacer esta misma tablita de mínimo, medio y máximo y aquí le colocamos, por ejemplo, la actividad económica 1, por ejemplo, trabajadores de servicios generales de una empresa de alimentos. Entonces ustedes le ubican el valor medio, el máximo y el mínimo y así durante 25 veces, o sea que sería el trabajito sería como de aquí hasta acá. Si estamos, este de UGRL no le coloquen nada, sino simplemente los niveles de luminancia en la empresa donde ustedes buscaron ese valor mínimo, medio y máximo. ¿Les parece? Anthony, ¿me acuerdas entonces ahora de abrir esa tarea? ¿Te parece? Profe, pero a la vez yo tengo un inconveniente porque yo ese es el único taller que no pude hacer. ¿Pero por qué? No, yo no entendí muy bien esa parte, sin embargo, ya después me ayudaron, pero pues ya no había tiempo para enviarle y me lo explicaron más que todo. Sí. Pues Anthony, te voy a proponer una cosa. Si haces en taller y si haces en taller y haces esta tarea, te valgo el taller como si no lo hubieras, como si fuera normal. Listo, profe. Pero tienes que acordarme que lo hablamos el día de hoy, que yo no sé qué, porque muy probablemente te va a aparecer un 1. Soy 14, de todas formas queda grabado, profe. Sí, pero me tienes que acordar. Y tengo testigos. Ajá. Papá, me repites la tarea que están Sí, hablando y me la estoy escribiendo aquí, entonces es una tarea que es 25 niveles de luminancia con base en la tarea que hicimos del 1607, que teníamos 25 actividades económicas. ¿Listo, Anthony?
Ese es nuestro compromiso, amigo Anthony. Arroba Anthony, como me dice a mí. Mm. Arroba Anthony, ¿listo? Profe, para el lunes, ¿cierto? Listo, viejo, así. ¿Para Vamos el a, lunes? sí, el lunes vamos a darle paso a nuestro amigo Lozano. Vamos a ver, nuestro amigo Lozano que está enfermito. Entonces yo le pedí, Felipe, Hola, profe, buenos días. bien, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos? Bien, profe, pues acá recuperándome, gracias a Dios, pues todo salió bien. Bueno, gracias a Dios. Entonces yo les comentaba a los compañeros que yo te había pedido ¿cómo se llama? La orden médica, ¿no? Pero entonces mostrarnos el pie, pues, para creerte. Dale vuelta a la cámara, a ver. Muestra. Profe, no puedo enfocar. Ajá. Ahí está. Bueno, José Luis, ¿qué opina? Mi amigo Chepe. ¿Si le creemos o no le creemos? O llamamos a la mamá para preguntarle. No, sí, está vendado, está vendado. ¿Qué le Va. puedo dar, ¿Qué le compañero? pasó? No, ¿Qué le pasó? Anthony, siente que cualquiera le puede dar vueltas ahí al pie. No, ya No, quisiera esas yo cosas poderme parar de jodidas. la cama. Ja, esas cosas jodidas. Bueno, listo, Felipe. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Recuperándote? Sí, señor, tengo que estar como 3 semanas con una félula en yeso tengo. Les voy a contar una historia. A Cuando yo ver, trabajaba en la empresa, bueno, en una empresa, yo estuve trabajando en la empresa más grande que hay en Popayán, en el Cauca, de, ¿cómo se llama? De trilla de café. Entonces, hace 20 años más o menos, hace 20 años más o menos, hubo un accidente. El accidente era un lunes a las 7 de la mañana, entraron dos trabajadores que eran los coteros. Y entonces esos amigos llegaron borrachos, llegaron los dos y llegaron borrachos. Y entonces dijeron, bueno, ¿cuál va a ser apostaron una plata, uno y el otro, apostaron una plata para, para ver cuál era el reto. ¿Cómo es que se llama ese programa? No, no se llama el reto, sino que, bueno, programa de televisión. Bueno, entonces, ¿cuál es El bueno, desafío, profe. desafío? ¿Cuál es el desafío? Entonces, el desafío es dos bultos de café, que nos echemos 2 bultos de café y descargamos esta mula. Así fue, arrancaron con el desafío. Y entonces iban bien y toda la cosa. Cuando el más borracho, llega y le dice al otro, no, 3 bultos de café, un bulto de café pesa 50 kilos. Echemos 3 bultos de café. 3 bultos de café, se le rompió el talón de Aquiles a uno de los trabajadores. Le quedó el pie así. Creo que a Felipe también te quedó así. profe, pues póngale cuidado que no sé por qué, pero yo tuve ruptura total, pero yo podía mover el pie, profe. Y pues entonces yo por eso no recurrí de una vez a emergencia. Y yo me vine para la casa pues porque fue jugando fútbol. Yo dije, no, pues una lesión, ¿no? Y entonces yo me demoré unos días en ir y pues me saqué cita en el médico y toda la vuelta y me tomaron una ecografía. Y pues pasa que ya cuando el especialista me operó y todo, bueno, en la ecografía se observaba que había una lineecita que medía 2 milímetros y que supuestamente de eso estaba cogido el tendón. Y el tendón pues normalmente mide 14 milímetros, entonces estaba cogido de nada. Y ya cuando el especialista me operó, me comentó de que lo que miramos, los 2 milímetros, resulta que era que el tendón ya estaba tratando de como de unirse y ya se estaba cicatrizando. Pero pues fue extraño que entonces me dijo, pero extraño que usted pudiera mover el pie. ¿Quién sabe por qué? De pronto por lo que he practicado deporte toda la vida, o no sé por qué, profe, pero eso fue lo raro. Sí, muy raro. Entonces, a estos trabajadores, a ese trabajador le pasó eso, ¿viste? Le quedó el pie así. Y él vivía justamente pues de cargar bultos, porque él
Pues no había estudiado nada y era un señor pues ya como de 50 y algo de años. Entonces esa es como, o sea, el trago es una cosa muy peligrosa en una empresa, para que lo tengamos presente siempre. Entonces, una de las cosas que nos decía el señor del portero, decía, pero pues yo cómo voy a hacer para, o sea, le abro la boca a cada uno para sentirle a ver si tiene tubo o algo así. Es uno de los inconvenientes en las empresas, es eso que yo les estoy comentando, que hay que detectar a los trabajadores que toman trago y todo eso, porque esos son un peligro para la empresa. Bueno, muchachos. Bueno, Felipe, bienvenido entonces a la clase y por el interno entonces seguimos hablando de lo que estábamos hablando de lo del Profe, caso. Te oigo. profe, lo interrumpo. La tarea es la primera que era acerca de la ley 100, que era sacar lo que eran los porcentajes que el trabajador y que el empleador tenía que llegar y dar para, ¿cierto? Pues para lo que era la pensión, Sí. para lo que era seguridad social y ARL. Esa Mm. era la primera, que son las 25. Y la otra era con 5 actividades, que era la 1607, que eran las actividades de riesgo. Entonces, es sobre la ley 100, ¿cierto? Que son 25. Son O sobre 25, la otra. no, no, son 25 actividades económicas y esas 25 actividades económicas que hicimos, vamos y las buscamos en esa tablita del Reglamento Técnico de Iluminación del Ministerio de Minas y Energía, página Ah, bueno. 77. Ah, bueno, listo, profe, Buscamos gracias. esa. Pero me acuerdan ahorita para abrir la tarea, ¿listo? La ponemos entonces, José, ¿hasta cuándo? Lunes, profe. Listo, hagamos hasta el lunes, de una. Ok. Xiomara Lugo, ¿cómo vamos? Hola, profe, bien, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Ok, Profe, ¿será que usted ahorita puede enviar la tarea por el WhatsApp, escribirla? sí. ¿Sí? Sí, sí, pero si me acuerdas, pues. Ah, bueno. Si no, de todas maneras ya está grabado, como dice mi amigo Anthony. Bueno, seguimos. Entonces, bien, nos devolvemos por acá y decimos entonces que tenemos una cantidad de cosas interesantes y estamos en el 79. 79. Dice que efectivamente, que cuando sea factible la iluminación natural se optará por la natural y la artificial cuando sea necesario. Que también se habla de una iluminación que se llama iluminación mixta. La iluminación mixta es cuando entra la luz por la ventana, pero necesitamos o requerimos de un poco más de iluminación y prendemos la luz. Entonces hablamos, cuando hacemos referencia a la luz, hacemos referencia de unos aparaticos que se llaman luxómetros y que podemos nosotros bajarlos justamente con el celular. Busquemos entonces una aplicación que se llama luxómetro. Vamos entonces a buscarla, tenemos 5 minutos para eso. O 2 minutos, busquemos luxómetro. Profe, es un instrumento. Sí, aquí buscamos una aplicación que se llama luxómetro. Ah, Ujú, luxómetro, lo buscamos aquí en una... Luxómetro. Ajá. Profe, hay bastantes. Bueno, ¿Qué me dijiste, José? hay bastantes aplicaciones de Ah, sí. luxómetro. Busca una y vamos probando. Espero que muy bien.
Profe, marca algo y dice mínimo tal y máximo tal. Sí, sí, de acuerdo. Sí, marca un mínimo y un máximo o un promedio. Average, AWG. No, profe, el mío todavía no he descargado. Profe, profe, la que yo descargué. ¿Cuál descargaste? La primera que me apareció, pues me parece así, esta vez. Sí, sí, la verdad todos son buenos. Ujú. Sí, yo tengo aquí uno. Es Esa este. se llama Live. Live. Me, Ajá. Like Me. Ajá, tengo este acá. Listo. Y entonces eso tiene una fotocelda, ¿cierto? Y esa fotocelda es la que mide la sensibilidad luminaria y, y nos puede informar más o menos, cuánta iluminación se tiene en el recinto en el que estamos. Y eso lo comparamos con el reglamento técnico de iluminación. Importante tener en cuenta que de un celular a otro puede cambiar, así tenga la misma aplicación. ¿Por qué? Porque el celular se pudo haber caído, puede ser diferente al otro, etcétera. Entonces cambia, ¿no? Cambia porque pues ya no está, no es igual que si estuviera nuevo. Pero tenemos una aproximación al tema del luxómetro. Profe, una pregunta para, por ejemplo, para eso del luxómetro. En la universidad, pues nosotros utilizamos, era un aparato que hay en ingeniería, un luxómetro. Pero, y esos tienen márgenes de errores, ¿no? Uno también los puede mirar aquí en el celular. Pues lo que pasa es que ese margen de error es muy bajito si está calibrado el aparato. Ujú. Porque pues con tanto... Profe, Sí, pero también las medidas del luxómetro dependen de qué tan cerca esté al, al al, bombillo. al Ujú. bombillo, por decirlo así, a la fuente de luz. Sí, 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 fíjate que siempre se debe instalar, siempre se debe colocar en el puesto de trabajo, ¿sí? Donde el trabajador posa los ojos, donde el trabajador pone los ojos, ¿cierto? Entienden. Ujú, para que lo tengamos presente. Entonces siempre es donde, en el puesto de trabajo, en el escritorio, ¿sí? O en la máquina, si lo que estamos midiendo. Ujú. Profe, ¿cómo utiliza usted? Usted que tiene la misma que yo tengo. Eso, Tengo- simplemente se pone encima del escritorio y nos damos cuenta de cuánta iluminación tenemos. Aquí, por ejemplo, tengo 64. ¿Cuánto tiene José Luis, Giancarlo? ¿Cuánto dice? Profe, ¿usted la tiene en front o en back? No sé, yo tengo esta acá.
Dice 64 luxes. Está bajito, pero pues más o menos, aguanta. Una de las cosas interesantes para que tengamos nosotros presente, para que tengamos en cuenta, es que cuando en un puesto de trabajo usted vea que tiene sombras, entonces significa que hay una oportunidad de mejora para hacer una corrección. Si el puesto de trabajo suyo tiene sombra, significa eso. Significa que podemos mejorarlo. O sea que no está del todo bien. ¿Estamos? Mafe, ¿lo bajaste? ¿Cuál tiene? Déjanos ver. Eso. Ay, pero no, ay, no, Mafe me hace así. Eso, tiene buena iluminación, 220. Ajá, chévere. ¿Cuál es ese? ¿Qué luxómetro es? Profe, es el primero que me apareció. Ajá. Robinson, ¿lo pudiste bajar? ¿Cuál bajaste? Sí, profe. Bajé como el quinto que me aparecía. Estaba midiendo como aquí tengo el del bombillo. Entonces me da 23 lux, Ujú, 14 ABG y 32 max. ujú. Eso, entonces, el AWG es el average. ¿Cómo, profe? Te dio AWG, no, ABG. ABG me da 14, Ajá. lux 26 Eso, y ABG max es el, 36. es el promedio. ABG. ABG significa average. Average creo que es promedio. Busquemos a ver qué significa average aquí. Averaje. 120 lux Está bien. y el promedio 131. Sí, average es promedio. Ujú. Máximo 101 y mínimo 105. Eso sí. Poniéndolo así como usted dice, ¿no? En una zona estática, en el lugar donde uno apoya o pone la vista. Sí. Sí, profe, yo creo que es por lo que este bombillo como es ahorrador y es pequeñito. Sí, Mm, no, posible que sea eso. Y entonces ese artículo 79 nos sigue hablando y nos dice que debemos tener en cuenta las siguientes normas, y es la norma A, la norma B y el parágrafo. Entonces nos dice que no produzca deslumbramientos, causa de reflexión del foco luminoso en la superficie o foco luminoso en la línea de visión. O sea que no brille mucho. Miren por favor el tablero. Entonces tenemos acá un señor en una mesa y por acá viene la luz del sol. Entonces incide directamente en la mesa el sol y llega a los ojos. Esto es lo que se produce con lo que se entiende como deslumbramiento. Entonces, que no produzca deslumbramiento, o sea, que no tenga demasiada iluminación. Y aquí dice que no produzca viciamiento de la atmósfera, hace relación al CO2. O sea, como por ejemplo, un mechero de ACPM produce CO2 pero ilumina. Esto no debe haber en ninguna parte. Para iluminar no puede haber eso. Las lámparas Coleman también ofrecen viciamiento de la atmósfera. Ujú. Y el parágrafo nos habla de una cosa interesantísima que lo vamos a recortar y lo vamos a llevar. Ay, aquí no era. Era en la página anterior, pero tampoco nos cabe. Ya sé. Nos pongamos aquí en esta página.
Y entonces, en esa paginita que vamos a subir, nos dice lo siguiente. El número de focos, su distribución e intensidad estará en relación con la altura, la superficie del local y de acuerdo al trabajo que se realice. Entonces, empecemos por lo que conocemos, que aquí nos dicen de acuerdo al trabajo que se realice. Y ese, de acuerdo al trabajo que se realice, por favor miren el tablero, está directamente relacionado con esto, con la página 77. ¿Listo? De acuerdo al trabajo que se realice, está directamente relacionado con, eh, con estos datos de iluminación del retinal. Eso hace referencia al de acuerdo al trabajo que se realice. ¿Estamos? De acuerdo al trabajo que se realice. Profe, Sí. a mí me aparecen dos medidas. A ver. En lux y en bujía. En vela de pie, dice. ¿Bujía? Bujía sobre No. pie. Lux. ¿Ah, sí? Uh-huh. FC. SFC. Entonces, un lux, entonces, miren, 10.76 luxes equivale a una bujía sobre pie. Para que lo tengamos presente. ¿Listo? 10 es otra medida. 10.76 luxes equivale a una bujía sobre pie. ¿Sí? Y recuerden ustedes, los que tengan buena memoria, se van a acordar que cuando vimos el artículo 21 del 2400, estuvimos hablando de una cosa muy interesante que era 6 renovaciones de aire por minuto. ¿Se acuerdan de eso? Artículo 21 de los baños. Y en el parágrafo decía que la iluminación debe ser por lo menos de 300 luxes, equivalente a 30 bujías pie. Eso decía. Si quieren lo buscamos en un segundito para acordarnos de eso y entrelazarlo con lo que nuestro amigo José Luis nos acaba de decir y ya lo vamos a buscar. Artículo 21 está por aquí. Mírenlo acá. El artículo 21 nos decía lo siguiente. Miren por favor el tablero. Los cuartos sanitarios deben tener por lo menos 6 renovaciones de aire por hora. Y también parágrafo. La iluminación debe ser suficiente para asegurar una intensidad uniforme de por lo menos 30 bujías pie, equivalente a 300 luxes. Pero por allá, más adelante nos va a decir una bujía pie igual a 10.76 luxes. Es más, nos lo dice el artículo 84. Pero para que lo tengamos presente, miren, 30 bujías pie, 300 luxes. O sea, 300 luxes se considera como una intensidad uniforme, como una iluminación suficiente para que lo tengamos presente y no se van a olvidar. 300 es más o menos bueno, ¿sí? 300 es más de lo que tenemos ahorita en todo caso. Vámonos nuevamente a ese artículo 79. Profe, ¿puede repetir que una bujía a pie es equivalente a cuánto? 10.76 luxes. Me parece muy chévere todo lo que hemos visto. Continuamos. Y miren que estamos en el artículo 79. Pero quiero que veamos lo de las bujías pie de una vez, que eso está por aquí nomás. Por aquí cerquita, miren lo que está. Aquí lo tenemos. Una bujía pie equivale a 10.76 luxes.
para que lo tengamos presente. Devolvemos hasta donde estábamos por acá. Ah, bueno, entonces estábamos, yo recuerdo que estábamos por aquí hablando. El número de focos, su intensidad, su distribución estará con relación a la altura, superficie local y de acuerdo al trabajo que se realice. Entonces, de acuerdo al trabajo que se realice, vamos a decir otra vez, reglamento técnico de iluminación. Mírelo. Este está directamente relacionado también con esto. Miren lo interesante, ¿eh? ¿Cierto? Con otro color vamos a hablar de la superficie del local y de la altura. Claro, pero ¿a qué hace referencia eso? Superficie del local y altura. ¿Qué querrá decir eso? Es algo nuevo para nosotros y es algo un poco raro también para nosotros. ¿Qué nos habla de la altura de la superficie del local? Altura y superficie del local. Entonces, decimos que muy probablemente cuando nosotros entremos a diseñar, pues vamos a construir, vamos a decir que aquí tenemos entonces una casa. Bueno, una casa, una oficina, lo que sea. Tenemos entonces a una persona que está aquí en su puesto de trabajo, sentadito con su computador, ¿cierto? Y aquí está la luminaria, entonces ya no digamos bombillo, sino que lo que vamos a decir es luminaria. Y vamos a ver entonces varias cosas. La primera es que nos habla la norma de una altura H. Una altura. Y también nos va a hablar de un área, porque nos habla de la superficie del local. Superficie hace referencia a largo por ancho. Largo, ancho, largo por ancho es igual a área. Y entre paréntesis, superficie, que es lo que nos habla la norma. Aquí, altura, superficie del local. Interesante. ¿De acuerdo? Xiomara, Profe, está tapando el dibujo. ¿qué? ¿Cuál dibujo? El de la casa, allá. Entonces, en esa casita o en esa oficina, estamos viendo que tiene una área, que tiene una altura, pero esa H es de la luminaria hasta el puesto de trabajo. Devolvemos y decimos eso.
Nos habla entonces de la intensidad. Acá. La intensidad. Y esa intensidad está directamente relacionada con el tipo de lámpara que se requiera. Tipo de luminaria. Profe, y una pregunta. Sí. Es muy obvia. Dependiendo del cálculo que uno haga para el diseño o para saber cuántos focos o en qué lugar, así mismo se compra, ¿no? Uno va, por ejemplo, con el dato de luces promedio, no sé, o con el mínimo o el máximo, y así mismo compra las iluminarias en algún establecimiento, por ejemplo, Home Sí. Center. Entonces se llama luminaria, la luminaria. Esa luminaria, para poder llegar a eso, entonces esa pregunta de Anthony es muy interesante, porque para llegar a eso se requiere de lo siguiente. Vamos entonces a relajarnos, a abrir todas las cámaras y a ver cuál es el proceso que vamos a seguir. 5 minutos para desayunar. Ah, espérate. Entonces tenemos lo siguiente. El que quiera ir desayunando puede hacerlo ahí, yo no tengo problema. La cosa es cámara abierta y estamos pendientes y es un conversatorio y chévere, sin estrés. No hay problema de nada. Yo no tengo problema para nada. Lo único sí es que estamos aprendiendo de una manera muy interesante y muy suave, sin estrés y entendiendo que lo que estamos haciendo nos va a servir para la vida. Así que no le veamos problemas si de pronto alguien quiere desayunar aquí al frente, yo no le veo problema. Entonces la pregunta de Anthony se responde de la siguiente forma. Para poder llegar a determinar la luminaria, lo que necesitamos es lo siguiente. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es identificar el sitio que vamos a iluminar. Para eso necesitamos conocer el color del techo, el color de las paredes, la H, que es la altura que existe entre la luminaria y el puesto de trabajo, y de igual forma el largo y ancho. O sea, la área, la altura. Entonces, lo primero que nosotros hacemos para el trabajo que vamos a desarrollar, que se llama técnica de la cavidad local, es efectivamente conocer largo, ancho y alto. Para eso, entonces, lo primero que hacemos es encontrar la relación de la cavidad local, que es 5 veces la altura, paréntesis, largo más el ancho sobre largo por el ancho y nos da una constante. Esa constante la llevamos a una tabla y en esa tabla encontramos a partir del largo y el ancho encontramos una constante que la vamos a relacionar con el valor de la relación de la cavidad local que acabamos de encontrar. Después de eso, analizamos el color del techo y el color de la pared y lo llevamos a una tabla y la vamos a relacionar con el valor que encontramos de la relación de la cavidad local. Y nos da entonces, con base en esa constante que encontramos, donde estaba relacionada la altura y el área, la vamos a cruzar ahora con los valores de la reflexión del techo y de las paredes y vamos a encontrar nuevamente otro número, otra constante que se va a llamar la reflectividad o el valor de reflectividad o el valor de reflectancia. Ese valor de reflectancia va a ser un porcentaje, entendiendo que el valor de reflectancia más alto es 100%, pero que no existe. Que el valor de reflectancia más alto es de un color que se llama blanco puro, de Pintuco,
que nos da un 90% de reflexión. Pero cuando relacionamos ese 90% de reflexión con, supongamos, 90% de las paredes, y dependiendo de la altura que se encuentre entre la luminaria y el puesto de trabajo, nos va a dar una reflexión que va a ser entre 90 y 90, dependiendo de la altura, por ahí un valor de un 70 y algo por ciento de reflectancia, donde están relacionadas la altura, el área, el color del techo, el color de las paredes. Después de que tengamos eso, nos vamos a encontrar el flujo luminoso, y ese flujo luminoso lo vamos a hallar. Ese flujo luminoso lo vamos a hallar con el área, con el requerimiento en luxes que nos entrega el reglamento técnico de iluminación, y lo vamos a dividir sobre ese porcentaje de reflectancia. Ahí encontramos entonces que los luxes por el área nos van a dar lúmenes. Esos lúmenes como flujo luminoso lo vamos a llevar después a trabajar con una constante que se llama factor de mantenimiento, donde se involucra si es un local limpio o un local sucio. ¿De qué depende eso? Pues de una capa o una película de polvo que se le va a pegar o adicionar a esa luminaria, a esa lámpara. Entonces, con esa constante que es 0,67 o que es 0,8, dependiendo del local, si es sucio o limpio, vamos a encontrar ya ese flujo luminoso con esa adición de iluminación que se generó, si es un local limpio o si es un local sucio. Después de eso, nos vamos al tipo de lámpara que vamos a utilizar, y vamos a dividir el flujo luminoso entre el tipo de lámpara. Anthony, esa es la respuesta a tu pregunta. Listo, profe. No lo entendí. No, uno queda, o sea, porque yo me estaba preguntando, listo, dice en el parágrafo que dependiendo de la altura, el lugar, la zona de trabajo, así mismo se escogen las iluminarias, ¿no? Entonces yo digo, pero bueno, uno que va y dice, no, necesito una iluminaria con una altura, a una altura de 3 metros, que las paredes son azules, y me hago entender. Entonces me estaba haciendo esa pregunta, pero pues ya le queda claro a uno. Sí, bueno, Anthony, lo primero es que se dice luminaria, y iluminaria no, sino Ah, luminaria. qué pena, profe. No, si estamos aprendiendo, yo también decía iluminaria, no te preocupes. Entonces, la clave es que ese es el proceso, lo que yo acabo de contar en 5 minutos, efectivamente es lo que vamos a aprender, y es mucho más sencillo de como yo lo conté. Porque uno al contarlo, pues pareciera que es como complejo, pero es pura paja. Es porque uno está tratando de meter en su carpeta de conocimientos con relación a la iluminación, tratando de meter lo que el profe está diciendo, y le parece de pronto un poquito complejo, pero es simplemente porque no se conoce el proceso. Pero es una técnica como cualquiera. Es una técnica mucho más sencilla que por ejemplo, ese de iluminación, ¿cómo se llama? De ventilación que vimos. ¿Se acuerdan? Perfecto. Es Sí, como, pero estaba muy largo lo de las campanas. pero aprendimos, sí, es bien interesante. Claro. Ah, con eso se gana plática, Anthony. Con el No, tema de... claro, yo lo estaba pensando, uno se monta un negociecito de comida, uno ya sabe al menos cómo montar una campana de extracción sin contratar a nadie, es que para que me haga los cálculos, ¿no? Uno mismo puede hacer su campana. Pues claro, lo que se necesite. Así es. Bueno, continuamos. Bien. Entonces eso responde a la pregunta del número de focos. Responde a la pregunta de la distribución, porque pues depende del área que vamos a iluminar. Y listo. Perfecto. Muy bien.
Se procurará que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa. Para este fin es indispensable utilizar un videodifusor con coloración apropiada o otro dispositivo que evite resplandor. Cuando se use iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, se ha de tener cuidado de que tengan su pantalla adecuada siempre que no dé lugar a la proyección de contrastes de luz y sombra. Y quiero recortar ese pedazo y que no nos lleguemos a esta página nueva, página actual. Porque resulta que hay una cosa muy peligrosa con relación a las máquinas que está relacionada con el artículo 79, con el artículo 87, esto. Y nos dice, como estamos hablando de máquinas, nos hablan de esto. Miren lo interesante. Entonces el 81 nos dice, cuando se use iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, se ha de tener cuidado de que tengan su pantalla adecuada siempre que no den lugar a la proyección de contrastes de luz y de sombras. Y eso lo vamos a relacionar con este parágrafo que dice aquí. Esto es súper peligroso. Dice, en los locales de trabajo se permitirá el uso de lámparas fluorescentes siempre que se elimine el efecto estroboscópico. Y el efecto estroboscópico es, por ejemplo, tenemos un esmeril, tenemos una pulidora, tenemos algún aparato, tengo un volante que esté dando vueltas. Entonces nuestro ojo va a presentar algo que se llama el efecto estroboscópico, que es esto, ¿cierto? Ahí está moviéndose, ¿cierto? Supongamos que esto sea un elemento de rotación. Por favor, observenlo, miren. Entonces ustedes, cada vez que da una vuelta, entonces supongamos que cada vez que da una vuelta se prende el bombillo, ¿cierto? Pero cuando usted lo tiene así a una velocidad altísima, pareciera que siempre estuviera pegado. ¿Ven? Entonces, pareciera que estuviera quieto. Si eso es una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y si tenemos muchísimas vueltas, él va a permanecer de esta forma, como si estuviera apagado, pero mentira, se le está dando muchísimas vueltas. Y entonces el trabajador puede pensar que el equipo está detenido y le puede meter la mano y se corta un dedo. Ese es el efecto estroboscópico. ¿Qué opinan ustedes de lo que acabamos de hablar? ¿Sí se entendió? ¿Xiomara? Sí, profe. Sí, cierto, interesante, ¿no? Ese efecto eso crea como un efecto de... Ay, se me fue la palabra, profe. Estroboscópico, como de luz estroboscópica. Sí, como se decía que mencionaba que el operario piensa que la mano que está apagada, ¿no? Y Sí. introduce la mano. Entonces eso crea como un efecto... No, profe, se me fue la palabra. Es que la tenía aquí. Dale, búscala y me la dices ahorita. Y si se acaba la clase, Bueno, me la escribes, pero no te vas a olvidar para no quedar con la inquietud. bueno, profe. Entonces, eso es lo que pasa con el efecto estroboscópico. Entonces, el trabajador piensa que la máquina está quieta y mentira, se está dando vueltas. El artículo 87 dice, se deberá tener en cuenta la calidad y la intensidad de la iluminación para cada tipo de trabajo. La intensidad es lo que nos da el requerimiento en luxes, que no lo da el reglamento técnico de iluminación. La intensidad. Y la calidad es el tipo de luz. Este vamos a decir retilado. Y calidad hace referencia al tipo de luminaria.
Tipo de luminaria que puede ser una lámpara LED, una lámpara fluorescente, una lámpara de sodio, una lámpara de mercurio, una lámpara incandescente. Cualquiera de ellas puede dar. Entonces, la calidad es el tipo de luminaria. Una lámpara LED, una lámpara fluorescente, una lámpara incandescente, una lámpara de sodio o una lámpara de mercurio. Y la intensidad es la cantidad de luxes que hay sobre un metro cuadrado. Entonces nos dice, la calidad de la iluminación se referirá a la distribución espectral, los brillos, los contrastes del color. La cantidad de iluminación se referirá al tamaño y forma del objeto, al contraste, al tiempo disponible para ver el objeto. Parágrafo 1. En todo lugar de trabajo se deberá disponer de adecuada iluminación, manteniendo dentro de los límites necesarios los niveles de intensidad. Pero esos límites necesarios, miren, nos vamos a verlos aquí, miren, los límites son esos de acá, jóvenes. Entonces tenemos acá límites entre algo y algo. Entonces el límite está entre el mínimo y el máximo. Son los límites, son los límites. Vamos a ver qué más nos dice la norma. Eso es básicamente todo lo que nos dice, muchachos. Eso es todo. Entonces nos dice que... Ah, bueno, espérense un segundo. En los lugares de trabajo, dentro de los establecimientos que ofrezcan mayor peligro de accidentes, deberá estar suficientemente iluminados, especialmente en aquellas operaciones o procesos donde se manejen funciones de prensas, troqueladoras, cizallas, trituradoras, inyectores, extrusores, sierras, etcétera. O sea, todo aquello que pueda llegar a tener una amputación. Y por acá el 83 fue reemplazado por el Reglamento Técnico de Iluminación, porque como ustedes pueden observar cuántas actividades económicas tenemos en el Reglamento Técnico de Iluminación, o más allá de cuántas actividades económicas, cuántos puntos de trabajo podemos tener ahí en ese Rectilab. Pensando por lo menos 200. Más, profe. De pronto más, ¿cierto? De pronto más. Pero entonces antiguamente no había esos puntos, sino que solamente nos podíamos referir a ese reglamento, a esos niveles de iluminación con estos 10 punticos que teníamos acá. Ahí nos decía, para trabajos que necesitan una diferenciación de detalles extremadamente finos, entre tanto y tanto, entre 1000 a 10.000. Para diferenciación de detalles finos, entre 500 a 1000. Cuando se necesita diferenciación moderada de detalles de intensidad de iluminación, será de 300 a 500. Pero ¿qué es moderado? O sea, era una cosa muy ambigua y realmente eso era como paja. Era como para llenar de pronto pues como un vacío ahí. Para trabajos de poca diferenciación, entre 150 y 250. En trabajos ocasionales, entre 100 y 200. En pasillos de circulación de personal, 200. En garajes de reparación de vehículos, 1000. Cuartos para cambio de ropa, 200. Trabajo en lugar de oficina, 1500. Corredores, 200. Sanitarios, 300. Bodegas, 200. Entonces era algo que se escribió como para tener una, digamos, para llenar un vacío y para tener de pronto como un punto de referencia. Pero si ustedes se dan cuenta, en las bodegas, por ejemplo, aquí nos decía antes 200,
Pero en las bodegas de reglamento técnico de iluminación puede llegar a decir 50, porque en una bodega no hay gente. Si estamos haciendo poca gente y lo que se necesita es como una diferenciación sin que sean los detalles muy finos, sino es saber tal cosa, ¿no? De esta manera podemos entonces nosotros decir que efectivamente esta es toda la norma que tiene que ver con iluminación. Preguntas, inquietudes, muchachos. Pregunten a ver alguna cosa. Mafe, una pregunta. No sé, profe. Pues no se me ocurre ninguna. Xiomara pregunta, José Luis pregunta, Nisbet Yurani. Pregunta, profe. Pregúntame. Te oigo, Cara Patricia. Profe, yo tengo entendido que las luminarias tienen que estar en determinado sitio con respecto a la posición de los trabajadores, porque supuestamente hay un estudio que la luz artificial, ¿cierto? Produce ciertas reacciones en lo que es la zona del cuello, mejor dicho, del cuello a la cabeza. Entonces le dicen que no tiene que, es que no me acuerdo muy bien, pues es que lo leí y entonces alguna vez sí se me hizo como extraño que uno no la tiene que colocar ni encima, así, que le caiga directamente la luz, sino en determinada posición. Yo sé que hay una que es que uno tiene que colocarle atrás para que la luz no le dé sombra a uno, no le dé algo, pero hay otra que dice que no, encima de la cabeza no, y determinadas luces no. Sí, pues encima de la cabeza no, porque se crea un cono y se crea la sombra hacia abajo, pero no es que quiera decir que no, que yo he oído también hablar muchas pajarillas donde dice que no se puede tener luz, ¿cómo se llama? Luz fluorescente. La luz, esa de los tubos si no estoy mal, la que viene en tubos. Sí, esa que viene en tubo se llama fluorescente. Pero es justamente por lo que hablamos nosotros hace un rato. Es solamente por el efecto estroboscópico. Porque nos dice que, mira tan interesante tu apreciación, porque aquí justamente es lo que nos dice acerca del efecto estroboscópico. Míralo, aquí lo tenemos. Dice que en los locales de trabajo se permitirá el uso de lámparas fluorescentes siempre que se elimine el efecto estroboscópico. ¿Y cómo se elimina el efecto estroboscópico? Con un bombillito de luz fluorescente, de luz incandescente. De esa manera se elimina. ¿Cómo les parece? Porque la luz incandescente tiene todo el espectro, todo el espectro de iluminación del sol, que viene entre 350 y 750 nanómetros. Pero la luz fluorescente, que es de color blanca, que es la de los tubos, tiene solamente una partecita, que es esta parte de aquí. Entonces no permite distinguir una gran cantidad de sucesos o de cosas que los ojos sí ven y permiten discernir a través de la inteligencia que un equipo se está moviendo o no. Pero es para eso, mira. Es lo que yo les decía, porque la luz fluorescente tiene esta característica. La luz fluorescente está girando de 180 grados, o sea, ella hace esto, ¿cierto? Entonces pasa efectivamente de una polaridad a otra. Y en cuanto a iluminación, nuestro ojo la capta de esta manera, porque la luz fluorescente, por ejemplo, cuando un bombillo se está dañando, él hace esto, pero cuando el bombillo está bueno, queda prendido totalmente. Y nuestro ojo lo capta de esta forma. Para eliminar el efecto estroboscópico, tenemos que prender un bombillo incandescente que muestre todo este espectro de iluminación. El espectro de la luz solar, que es este.
todo ese campo de iluminación. ¿Sí es claro? Sí, profe, ya me acordé que era para algo de diseño. Sí, ya lo Ajá. caché. Sí, porque decían que no se podía cuando se trabajaba en diseños tener la luz pues de la forma que le estaba explicando así, encima. Ya. Sí. Y Gracias, profe. fíjate que hay otra cosa interesante, y es que a las personas que sufren de epilepsia, ese tipo de cambios de polaridad, cuando la luminaria es así, puede llegar a, les puede dar a ellos un ataque de epilepsia, porque son susceptibles a ese tipo de cambios de espectro electromagnético o de espectro visual de la luz. ¿Sí? Quiero mostrarles ahora algo interesante. Profe, una pregunta. Sí. El diseño de la luz y lo que vamos a utilizar puede variar si nuestro techo, por ejemplo, plano, si nuestro techo es de forma de un triángulo. Sí, sí, puede variar, pero no por efectos de la forma del techo, sino por el color. No tendría que ver nada con con el tipo del techo, sino con el color del techo. De igual forma, entonces el área cambiaría, no se tomaría el área del piso, sino el área del techo. Esa puede ser una forma para contrarrestar esa variación, porque el área del techo sería mayor que el área del piso. ¿Cierto que sí? ¿Me sigues? ¿Lisbeth? Profe, no se vaya a olvidar de enviar la Presenta esta Retilab. iluminación, sí. Y enviar estas diapositivas, profe. Eso. Entonces mira que aquí, en estas diapositivas, nos habla del espectro electromagnético del Sol. Y decimos que en cuanto a la luz visible, nosotros tenemos dentro del espectro electromagnético toda una gama, una amplitud de unas ondas que van entre 380 y 780 nanómetros. En este rango se llama flujo luminoso y su unidad de medida son los lúmenes, como nos dice nuestra presentación. Pero quiero mostrarles esto. Aquí era donde yo quería llegar. Podemos observar aquí, muchachos, que tenemos presentes diferentes colores: infrarrojo, ultravioleta, infrarrojo y ultravioleta. Este espectro pequeñito de aquí, ustedes observan el puntico rojo, es donde se encuentra la luz fluorescente que yo les decía hace un rato. Esa luz fluorescente tiene solamente una frecuencia de más o menos 470 nanómetros. Pero nuestro espectro electromagnético de un bombillo incandescente tiene el mismo espectro electromagnético de la luz del sol, o sea que cubre todo. Significa eso que cuando tenemos una lámpara fluorescente debemos nosotros anular su efecto nocivo con un bombillo incandescente que presenta efectivamente todo este rango enorme.
¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Profe, o sea que es mejor el bombillo incandescente que los Sí, bombillos de luz blanca. pero resulta que hay una cosa que se llama rendimiento. Ese rendimiento luminoso, páginas, ese rendimiento luminoso es el que tenemos que tener presente para nuestro diseño. Profe, y ahí también no entra el consumo. Ajá, sí. Ese rendimiento se baja en el consumo. Porque está dado en lúmenes sobre vatios. Y ese lúmenes sobre vatio hace referencia a lo que nuestro amigo nos dice con relación al consumo. Nuestro amigo. O sea, los blancos tienen menos consumo, porque por eso es que llegan y los, Sí. pues, y los incandescentes, ya. Gasta más dinero en iluminación el incandescente que el fluorescente. Sí, pero es por consumo, más por, Sí, es por consumo. sí, pero lo mejor sería que nosotros utilizáramos los incandescentes. Sí, los incandescentes. Porque él tiene todo el espectro electromagnético del sol. ¿Qué opinan? Entonces, vamos a abrir la tarea de una vez antes de que se me olvide. Entonces muestro todo esto, lo que vamos a ver en la siguiente clase. Consumo luminoso. ¿Cómo les parece este tema? Interesante, profe, porque yo creía que, pues, uno siempre dice, bueno, o yo tenía la idea que, pues, una parte, personas que trabajan así con detalle tienen que tener mayor intensidad, ¿cierto? De las luminarias. Pero así, pues, con tanto detalle, no tenía ni idea. Profe, en internet se había ido por un momento, se fue. Sí, el mío. El mío, profe. Bueno, entonces mira, la tarea, a ver, Andrea, ¿cómo podemos entonces poner el título de la tarea? Entonces, 25 actividades económicas. 25 niveles de iluminación con la tarea de actividad económica. Niveles de iluminación. ¿Iluminación qué hace? 25 niveles de iluminación con la tarea de la actividad económica. ¿Sí? Con los ejercicios de la tarea de la actividad económica. Entre paréntesis, actividades económicas.
Vamos a dejarlo para el lunes. Y de una vez voy a hacer la tarea del otro grupo. $25 niveles de iluminación. Bueno, quiero preguntar. Bueno. André, cuéntanos una cosa. Entonces, muchachos. Tenemos algo bien interesante que si yo me hubiera dado cuenta antes, le hubiera pedido el favor a Andrea que nos ayudara para el tema de temperaturas y todo eso. André, tú estás como en una empresa pequeña, ¿cierto? En una empresa como de panadería. Andrea. Profe, qué pena, no le escuché muy bien. ¿Tú estás Sí, sí, como ¿estoy en dónde, profe? en una panadería? ¿En una empresa, cierto? Sí, profe, aquí en la casa hay una panadería. Eso. Sí, señor. Buenísimo, porque podemos tomar mediciones de ruido y todo una vez allá en tu empresa. Sí, profe. ¿Y esos ruidos los tomo también con aplicaciones de celular? Sí, claro, con el sonómetro. Y nos mandas videos y todo porque es muy chévere y para nosotros, muchos de los compañeros, mira, tú tienes una ventaja muy grande. Tú tienes una ventaja supremamente grande y es que tú has vivido, me imagino que desde que estabas chiquita, en el ambiente como industrial de tu casa, como de comprar materias primas, hacer la transformación y vender. Eso está en tu cabeza y es una ventaja que tú tienes sobre muchos compañeros debido a que estás en el medio de la producción, en el medio de la transformación industrial. Y me parece muy chévere, pues todo lo que tú nos puedas comentar para nosotros aprender un poco y también para ver lo que a los compañeros los espera en un futuro, que es crear una empresa. Si de pronto tú nos puedes contar un poco acerca de eso, sería muy interesante para nuestros compañeros que de pronto no tienen o no han tenido la oportunidad de hacerlo. Claro, profe. ¿Les cuento ya? Bien. Ok, profe. Profe, pues mire, acá en la casa pues hay una panadería, es la panadería del pueblo. Pues aquí manejan, hay parte que es manual y hay parte que es maquinaria. Entonces, pues está un momento. Entonces, hay unas
batidoras para hacer el pan. Entonces hay batidoras que amasan el pan y la colocan a un tiempo determinado con una fuerza para poder que quede la masa del pan, ¿cómo se dirá? Suave, Sí. para que crezca cuando ya se echan todos los ingredientes dentro de esas máquinas y pueda levantarse y puede quedar con un peso específico para, por ejemplo, para los panes que se venden de 200, los panes que se venden de 1000, de 2000, los de 500. Entonces, todos esos panes tienen un peso específico y también dependen mucho de la temperatura para poder que la levadura la masa del pan se hace. Lo mismo para las tortas. Y también hay batidoras para las cremas, hay medición para ver si alcanzan a ver un poquito acá. Aquí hay una cortadora, esa que se ve en esa roja que se ve acá. Sí. Sí, esa Es que, una cortadora que es la medición de pan, ponen la la que masa ahí porciona. hay como una bandeja, cortan el pan. Sí, señor. Entonces ella hace la medición del pan. O sea, eso quita muchísimo tiempo, sino que ya queda cortado el pan. Y allá al frente, allá, si alcanzan a ver, sí, ahí empiezan a armar el pan. Ay, André, qué experiencia tan chévere la que nos estás contando. Sí, profe, sino que todas las máquinas no están aquí, hay unas que están en el otro salón. Pues apenas hay 1, 2, 5. Y pues los hornos que están en la otra pieza y por acá están son como unas columnas donde se meten el pan para cuando se arma y cuando se hace. No, André, qué orgullo. ¿Y ella es de tu familia? Sí. Ella es mi cuñada. Se llama Eliezer. Ajá. Chévere. André, te felicito y nos sirve a nosotros para ver de pronto todos los riesgos, todo el tema de iluminación y todo eso. Se me hace chéverísimo que hayas estado el día de hoy pues en clase mostrándonos. ¿Y te toca el turno a ti hoy de trabajo o algo así, de responsabilidad? ¿Cómo, profe? Qué pena. Te toca de pronto estar el día de hoy ahí en la planta trabajando. ¿O siempre tienes que hacerlo? Proceso de recuperación. O sea, yo ahorita estoy en un proceso de recuperación porque yo tuve una gripa muy fuerte. Esa me dejó muy pesada y ahorita yo no me puedo mover muy bien. Entonces, en el momento no puedo hacer nada de eso porque aquí hay escaleras, hay parte de eso entonces yo me dedico solamente a la universidad por ahora, pero sí, a veces puedo hacer pan, o sí, en lo que haya que ayudar. Lo que haya que hacer. Yo te felicito, André, y los compañeritos también te felicito. Bueno, muchachos, hemos tenido pues una experiencia muy Gracias, chévere. profe. Gracias, André. Hemos tenido una experiencia muy chévere con Andrea, que nos ha compartido lo que está trabajando. Estamos viendo el tema de iluminación. No sé, Andrea, si de pronto mañana o luego pudieras hacernos como un planito de la empresa con los diferentes niveles de iluminación, ¿te parece? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí la clase del día de hoy y de esa manera pues finalizamos y nos vemos entonces en la siguiente clase. Recordamos que en la siguiente, bueno, que la otra semana vamos a tener ese parcial bien chévere. Y acuérdense lo que me dijo el profe cuando yo estaba estudiando la especialización en pedagogía. ¿Sí se acuerdan? Anthony, ¿te acuerdas? No, eso de rajarnos no, sí, profe. Pero No, usted profe. él se lo dijo, pero usted no lo aplica. Ya me entiendo, o sea, como le entró por un Profe, oído y debería. nomás lo tiene en la memoria, no lo aplica. Bueno. Profe, eso debería ser al contrario, ¿no? Que entre mejor le da un estudiante, creo que haya más animación para uno seguir estudiando.
porque es que cuando uno va se decepciona. Lo que pasa es que si llegan a sacar 5 y 5 y 5, ya no vuelven a clase. Yo me los conozco. No, Entonces, profe, aquí la no. gente no le ha faltado, le prende las cámaras. Profe, A nosotros le nosotros hacemos ese compromiso, de Sí, verdad. sí, pero no, yo tengo en mis genes eso. Tengo algo de maldad, así como ustedes también, yo me imagino. No, no, mentiras. No. Vamos a ver, voy a tratar, pero no. Yo tengo un corazón grande, pero entonces vamos a ver. Por lo menos 5 y uno, pues quedan 3, ¿o no? Claro, mira, 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3. Ahí vamos, poco a poco. Nisbet Yurani, ¿qué opina? No, profe, así no. Mafe, ¿qué dice? Profe, una pregunta. Dímelo. En la diapositiva está la tabla de los valores de máximo y mínimo. Está en el reglamento técnico de iluminación que ahorita los mando. Ah, listo, profe. Ujú. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Es que pues, en la clase de los 25 ejercicios era sobre esas tablitas. ¿Usted puede mirar mi cámara? Sí, muestra. Ajá, acércala más. ¿Era sobre estas? Sí, sí, era sobre eso. Ah, listo. Ujú. Andrés, déjame ver tu cuaderno. Seguí, pasar las hojas así. Andrés es un muchacho juicioso, porque yo le he puesto que hay más de un vago que no ha hecho nada. Voy a revisar cuadernos. A ver, es un muchacho serio. ¿Cómo le parece, Andrés, tan juicioso? Excelente, Andrés. La única forma que uno tiene, lo único que uno tiene para poder salir adelante es su cabeza y es el orden y es el grado de responsabilidad que uno tiene. Eso de que no, que yo soy bonito, que yo soy bonita, que yo no sé qué, eso no le va a ayudar para nada. Vea, el pelo se cae, las canitas salen, uno se vuelve gordito y así, como sea, o sea, la parte física no importa, lo que importa es lo que uno tenga en su cabeza. Y sobre todo como confiar en Dios. Eso es lo más importante y tratar de hacer las cosas bien en la vida. ¿Sí o no, mi amigo El que Yanka? obra bien, bien le va, El profe. que obra bien, bien le va, viejo Anthony, sí, así es. Claro, profe, así es. Así es, así es. Así es. Bueno, muchachos, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Ya voy a subir lo Igualmente, de profe. y lo otro. Chao, chao. Profe, Bueno, hasta pues. luego, Listo, profe. profe, gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, profe, gracias. Chao a ustedes. Chao, chao.